¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal amigos? Bendiciones, bienvenidos sean todos a este nuevo video. Como pueden ver, hoy en la compañía de mi hermano Carlos Cabello, el pastor Carlos Cabello. Te saludo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Emanuel. Es muy lindo poder tener esta conversación y bueno, estar también con ustedes, mis queridos hermanos. Un saludo grande y gracias por esta oportunidad para compartir este testimonio. Así es, gracias a Dios que en la providencia de Dios pudimos cruzar un poco los caminos, compartir un poco con otros hermanos de la palabra del Señor, pero en esta ocasión yo le pedí a Carlos que él pudiera contarnos un poco su experiencia, quizás su testimonio o las implicancias que tuvo para él haber conocido este tema tan importante. Todos los que siguen el canal saben y conocen que aquí predicamos acerca de la verdad del Padre y el Hijo, la verdad de la deidad, que en mi opinión, como hablaba con un hermano hoy, es el tema más hermoso de la Biblia. Siempre compartimos acerca de esto, pero no siempre es fácil, ¿no? Cuando uno acepta una nueva verdad. Y en el caso de Carlos es un caso particular también porque él fue llamado al ministerio. Bueno, él seguramente comentará algo más, pero él fue llamado al ministerio y a diferencia de nosotros los laicos, por ahí ya había una formación previa y probablemente el impacto y las consecuencias, las implicancias de esta verdad sean un poco más fuertes, ¿no? que para aquellos que no tuvimos esa formación, ¿no? Así que mi deseo era poder compartir con los hermanos. Carlos, ¿cómo fue para vos el tema de la deidad? ¿Qué impacto causó en tu vida? ¿Cuál es tu percepción sobre la importancia del tema? Y bueno, ¿qué cosa decirle también a los hermanos que están estudiando? Bueno, lo que tú quieras. Bueno, gracias, Emanuel, por la oportunidad que me das de poder compartir eso con los hermanos y estoy seguro que va a ser de motivación para ellos. Como todos sabemos, nos forman a nosotros en las aulas para poder dar un servicio a la iglesia según lo que la iglesia ha puesto como un estándar de creencia o de fe o de doctrina. Y bueno, esa es la creencia que comúnmente hoy en día un adventista tiene. Sin embargo, en todo el proceso de mi vida saliendo de las aulas, el Señor ha estado tocando mucho a la puerta de mi corazón y de mi mente también. Y aprendí que había mucho que, valga la redundancia, desaprender para poder aprender lo que el Señor quería que yo aprenda y tenga presente. Así que abracé la verdad presente, ¿sí? Con mucho amor y con entrega. El Señor permitió que pueda dejar nuestra vida que teníamos como familia en Lima y poder venir como misioneros voluntarios aquí a Santa Cruz, Bolivia. Y eso fue un cambio brusco también en nuestra vida, pero sin duda Él tenía algún propósito que mostrarnos. Y bueno, yo agradezco al Señor también y a las personas que ayudaron en esa nuestra formación, en ese trayecto, en ese transcurso, para poder comprender lo que realmente es un ministerio, ser un verdadero ministro de parte del Señor y no de hombres, y también lo que es escuchar la voz del Señor y seguirla, porque eso es lo que los 144,000 debieran, y dice las Escrituras que van a hacer, ¿no? Van a escuchar la voz del Cordero y le van a seguir a donde quiera que Él va. Entonces, esto considero un entrenamiento de parte del Señor para con todos sus hijos. Y no es casualidad que eso haya llegado a mi vida, no es casualidad que eso haya llegado a tu vida y a los hermanos que están escuchando y comparten la misma fe que nosotros. No es casualidad que eso haya llegado a su vida. El Señor está llamando de manera más fuerte, más consecuente en nuestra vida, porque Él sabe que algo quiere hacer con nosotros. Y lo que puedo notar en cuestión a la importancia de que, por lo menos en mi vida y en la vida de mi familia, poder abrazar esta verdad en este tiempo es que el Señor está por derramar su Espíritu Santo. Antes de que continúes, así como para hacer un pequeño resumen, vos estudiaste teología en Perú. Sí. Te graduaste. Sí. Trabajaste como docente en algunas escuelas. Sí, antes de terminar. Antes de terminar trabajaste como docente, nunca empezaste a trabajar oficialmente en la obra, no. Pero te viniste como misionero voluntario acá a Bolivia con tu familia. Así es. ¿Vos considerás que este periodo de trabajo como misionero fue necesario, o sea, que el estudio de teología no era suficiente para
Sí, ahora lo entiendo que sí. Ok. Pasaba que cuando terminé de estudiar en la universidad, bueno, todo estudiante de teología espera un llamado, pero sucedió de que yo le dije al Señor, esperé un mes, y yo dije, Señor, tengo familia, necesito, por favor, trabajar y servirte. Así que inmediatamente el Señor me puso un trabajo a disposición, ¿no? Yo empecé a trabajar en una institución no adventista como profesor de Biblia. Claro. En esa institución, pues, el Señor fue bueno, era una muy buena remuneración en esa institución. Y donde antes se enseñaba catecismo, pues empezamos a enseñar Biblia. Y algo interesante que a nosotros nos llena de gozo, porque es la obra del Señor, y es el mismo Señor actuando, trabajando, es que nuestro libro de lectura para más de 300 estudiantes no adventistas era El conflicto de los siglos, ¿no? Gracias al Señor conseguí una donación grande de Conflicto de los siglos, para que sea gratuita, claro, para los más de 300 estudiantes que tenía, ¿no? en esa oportunidad. Y fue una bendición grande. Desarrollé el programa para cada grado con preguntas y respuestas en la Biblia y fue muy lindo. Pero como familia, o sea, no nos bastaba solamente realizar esa obra porque no podíamos estar quietos, ¿no? El Señor le ha dado un corazón muy amante a mi esposa por las personas necesitadas y también me lo puso. Y no podíamos estar quietos ahí, buscamos un lugar donde poder ayudar. Entonces a las afueras de Lima encontramos un lugar con bastante necesidad y empezamos un proyecto allí. Pero mira, el hacer obra misionera para mí no era ni un proyecto y tampoco no era un ministerio. En la universidad no nos forman así. En la universidad nos forman para que nosotros podamos aceptar o decir que tenemos un ministerio, somos ministros cuando somos ordenados por la organización. Entonces, se hizo todo un trabajo muy lindo allá a las afueras de Lima. Muchos hermanos participaron, inclusive donándonos mesas, sillas, Biblias, equipos, alimentos para poder llevar a esos lugares y recursos inclusive para poder llegar allí y poder hacer una obra grande. Teníamos el sueño de poder comprar un terreno y allí haya una iglesia, haya una pequeña escuela, haya un comedor, porque una zona muy muy necesitada allá a las afueras de Lima, Jicamarca. Algunas personas que son de Perú deben conocer Jicamarca. Y en esa zona pues no hay agua potable y no hay servicio de parte de la empresa de luz allá, de energía allá. Entonces, sucede que estando allí en ese lugar, y ya más de un año sirviendo al Señor en ese lugar, yo recuerdo que vino el pastor del distrito, se enteró de lo que nosotros estábamos haciendo y vio toda la obra que estábamos haciendo y la predicación y la cantidad de niños que se reunían y de personas. Y nos dijo, hermanos, este es su pastor aquí. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar sin ser pagado por la obra, sin un llamado directo, digamos, ¿no? de la organización, pero considero que sí de Dios, para poder tener 3 iglesias, casi 4 iglesias prácticamente de la zona de ese lugar, trabajar en conjunto y hacer una obra de verdad muy, muy, muy linda. Tengo muy lindos recuerdos, y mi esposa sin duda también, de la obra que el Señor nos permitió hacer allí, en ese lugar. Entonces, en ese momento nosotros no teníamos en cuenta, no teníamos claro lo que era un ministerio. Y creo, y yo estoy seguro que mi esposa está de acuerdo, que el Señor nos trajo hasta aquí a Bolivia para decir, mira Carlos, yo te di un ministerio, pero no sabías que era un ministerio, así que para que aprendas a saber o a entender qué es un ministerio, pues te he traído aquí. Claro. Encontramos en ese trayecto cuando nos invitaron para ser misioneros en la Red de Venir, encontramos una cita donde dice que el Señor iba a llevar a sus hijos a que se preparen con personas de experiencia. Esas personas de experiencia yo considero que están aquí. Y bueno, la persona que el Señor puso aquí como líder pues es el pastor David, Ezequiel David. Muchas cosas hemos podido aprender de él, mi persona, mi familia, porque
las cosas que el Señor ha hecho a través de él, o sea, son bastante admirables. Y bueno, doy gracias al Señor por haber llegado aquí, poder aprender eso, que estando allá en Perú, o sea, con mi mentalidad que había salido de la universidad, o sea, un poco cuadrada, no sabía lo que era un ministerio, pero doy gracias a Dios que ahora podemos hacer esa diferencia y notarlo. O sea, Dios te trajo a Bolivia para aprender lo que es un ministerio, lo que es el trabajo por las personas, Sí. una cosa menos académica y más del día a día. Así es. Y en este contexto, o sea, la gente que está viendo el video probablemente recuerda a Carlos por una predicación en Lima también, ¿verdad? Sí, en Lima. En Lima acerca del tema de la deidad, acerca del tema de la Trinidad, básicamente, y de cómo nuestros pioneros no eran trinitarios, etcétera, ¿no? Pero en ese transcurso de formación, digamos, ya viviendo en un ambiente más rural, trabajando en el ministerio en diferentes áreas, Dios te muestra esta verdad, que la predicás por primera vez en tu tierra. En Perú, sí. ¿Cómo fue eso y cómo afectó de alguna manera tu vida o tu ministerio o tu enfoque con respecto al llamado, ¿no? Bueno, doy gracias al Señor porque dice que es el Espíritu que nos conduce a toda la verdad. Y alabo también su nombre porque dice también la palabra de Dios de que los que son hijos de Dios, ovejas del Señor, escuchan su voz, le reconocen y le siguen, ¿no? Y alabo al Señor por eso, por su misericordia para con mi persona, al poder este mensaje llegar a mi vida. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Era el principio que encontramos en las Escrituras. Así que decir esto no y esto sí, con un criterio humano, no es dable. Tenemos que analizarlo todo siempre a la luz de la palabra de Dios y dejándonos guiar por el Espíritu del Señor. Entonces, como todo adventista, pues yo creía en una Trinidad. No fue sino hasta estar inclusive aquí en la Red de Venir recuerdo un hermano, no sé si puedo mencionar su nombre. Sí, bueno, también un saludo para mi hermano Samuel Nathan, él es de Papúa Nueva Guinea. Él tenía esta verdad. Yo no entendía totalmente el asunto. Antes de venir como misionero, inclusive yo había encontrado algunas citas de la hermana Elena que me hacían dudar de manera especial con la persona del Espíritu Santo, ¿no? En algún momento inclusive llegué a pensar de que el Espíritu Santo no existía. Y bueno, el Señor me trajo otra vez a la línea, porque si el Espíritu Santo no existe, entonces ¿qué lluvia tardía espero? ¿Quién me va a conducir a toda la verdad? ¿No? ¿Quién va a obrar en mi vida para que yo me arrepienta si es que no existe? Entonces esas cosas estaban en mi mente y el Señor me trajo otra vez al carril, como se dice, para poder ir por el camino correcto. Así que el Espíritu Santo es real y existe. Conociendo al hermano Samuel, él me dijo algunas cosas también conversando con él, pero yo no las entendí en un momento y como que no que evitaba el asunto, pero me cerraba en cierta manera porque era muy confuso para mí. Eso hace algunos años. Hubo también personas que en el transcurso del tiempo me enviaron alguna vez materiales, estuvieron aquí también, ¿no? Antes de irse, una jovencita, no voy a dar detalles quizás, pero esta jovencita antes de irse de aquí, ¿no? Del ministerio y volver a su país, pues me dejó materiales y me dijo: pastor, ¿qué opina de esto? Yo le dije, al revisarlo, pues le escribí, le dije, bueno, esto es un tema de mucho estudio y mira, yo no puedo opinarte nada todavía acerca de esto. Y lo dejé allí. Pasó otro tiempo y yo estaba estudiando, recuerdo, había comprado libros maestrías acerca de lo que es la Trinidad y bueno, no había cosa que a mí me llenara porque era cosas de que toda la vida yo conocía o había examinado tanto del Espíritu de Profecía como de la Biblia. Y bueno, estaba cargado mucho también de filosofía y bueno, a mí no me llamaba la atención, sinceramente. Pero algunas hermanas que tengo, que no son de aquí de Bolivia, viven en otro país, me compartieron también este material acerca de eso y me dicen: mira, ¿qué te parece esto? Y siempre me llamaban: ¿y lo revisaste? ¿Lo estudiaste?
Y bueno, cuando decía todavía, y después dije, bueno, sí, ya lo estoy empezando a revisar, a estudiar. Cuando empecé a revisar, a leer estos materiales, encontraba citas del Espíritu de Profecía y de manera especial mucho acerca de la fe que tenían los pioneros. Y de historia inclusive. No son materiales comunes que a veces sé que hay panfletos o separatas, ¿no? Sino eran materiales compilados en PowerPoint, recuerdo. Y yo los iba examinando, leyendo y comprobando. ¿Esto es verdad o no? Si habían links, yo buscaba el link. Si había alguna cita, trataba de llegar a la cita, leerlo y leer el contexto de esto, porque, o sea, no podemos creer a todo espíritu. Claro. Y deberíamos tener cuidado de esto. Entonces trataba de hacer esto y cuando corroboraba, o sea, esto está en su contexto y esto está escrito así, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo poner a un escrito está. Y iba encontrando entonces la fe de los pioneros y me iba haciendo preguntas, ¿no? Pero si ellos creían así, ¿por qué nosotros no creemos así? Y recordaba ya una cita que yo había leído antes de esto, es que la sierva del Señor decía que no nos apartemos de la fe de los pioneros. Pero yo nunca me había dedicado a ver qué creían los pioneros, ¿no? Claro. Hasta antes de eso. Y bueno, estos materiales, había mucha información de eso, aparte también de información de historia extra bíblica, de cómo fue que la iglesia cristiana, ¿no? Aceptó, ¿no? En el trayecto de la historia a una Trinidad, ¿no? Y eran cosas realmente convincentes para mí. Entonces, al tener ya la fe de los pioneros, empezar ya a leer con la historia y empezar a introducirme y leer citas del Espíritu de Profecía, cada vez iban aclarando y acentuándose en mí el asunto de que no hay una Trinidad. Si esto era inspirado, si estando la sierva del Señor con vida, y estos hombres del Señor que trabajaron arduamente para poner los cimientos y los pilares de nuestra iglesia hoy en día, fueron usados también por el Señor. Y no es porque yo le diga, los siervos del Señor menciona acerca de muchos de los escritos de los pioneros. O sea, fueron guiados por el Señor. Aunque ellos no fueron considerados profetas, pero fueron guiados de igual manera por el Señor. Entonces, mi fe se iba acentuando acerca de esto. Se iba acentuando, encontraba más citas del Espíritu de Profecía. Y estas hermanas en algún momento, esas hermanas que no estoy mencionando su nombre, pero a la par que me decían, ¿y estás estudiando? ¿Y estás leyendo? Pero ellas no me decían nada, solamente me compartieron el material y iban, ¿estás estudiando? No sé si me entiendes. Animándote a que exacto. Lo hagas, para que no te olvides. Exacto, como para no olvidarme y encima, ¿y qué opinas? Claro. De esto? O sea, nunca forzaron, nunca de manera astuta, no, simplemente como cualquier amigo con confianza, ¿no? Y te va preguntando y te va, no guiando, sino diciendo que me expliques acerca de esto, cuál es tu opinión acerca de esto. Entonces, si yo tenía que darles una opinión, tenía que saber de qué hablaban esas cosas. Entonces, pero esas cosas fueron para mí, para darme claridad y aclarar las dudas que yo ya tenía años atrás, inclusive de que el Señor nos traiga aquí con mi familia. Y en el trayecto también estas hermanas pues me hablaron de tu persona, y me hablaron de tu canal, y me hablaron de un vídeo en respuesta que habías hecho al pastor Mark Chambers. Y a mí me interesó, pues el pastor lo conozco, es amigo y hermano en Cristo, y me interesó revisar lo que mencionabas en ese vídeo, y lo revisé y me pareció claro y verdadero lo que estaba allí, porque era corroborable. Y bueno, revisé otros materiales que habías puesto, ¿no? en la internet, a la par de que iba encontrando otras cosas, citas por mi parte. Y bueno, el Señor fue acentuando cada vez más y más y más esta verdad en mi vida. Ahora, ¿por qué resulta siendo importante, creo yo? Antes de poder llegar a entender el asunto de la deidad, ¿no? Y no de una Trinidad, el Señor ya me había dado cierta luz con respecto a la justificación por la fe, ¿no? Y en ese sentido yo digo, no, el Señor me metió por la salida
para terminar en la entrada, ¿no? Porque debería ser conocer al Señor para entender justificación por la fe. Pero fue al revés. Cierta luz en su misericordia el Señor me dio para poder comprender en algo lo que es justificación por la fe. Esta experiencia me dio, me ayudó a aceptar justificación por la fe, me ayudó a comprender más claro todavía el conocer al Señor. Pero el resultado es, el Señor acomodó. Yo había entrado por la salida, ¿no es cierto? Y había terminado en la entrada, pero no, ahora el Señor condujo mi vehículo al revés. Ahora estaba en la entrada para poder comprender con mayor amplitud y claridad lo que es justificación por la fe. Sí, yo siempre lo veo de esta manera, ¿no? Los pioneros adventistas tenían una base con respecto a la deidad, es decir, la mayoría eran no trinitarios, conocían con algunas diferencias al Padre y al Hijo, y gracias a que tenían esa base, Dios les fue dando una verdad tras otra. Nosotros estamos como desandando el camino para ver cuál es la base de la verdad, cuál es la roca sobre la cual está fundada la iglesia, que es el Padre y el Hijo, ¿no? O sea que es normal esto que vos decís, a mí también me pasó, de que yo haber escuchado el mensaje de justificación por la fe, pero que ese mensaje cobra más fuerza, es más palpable cuando se entiende el sacrificio que fue hecho, ¿no? Amén, así es. Hay un asunto que quisiera mencionar. Hay muchos hermanos que creen que este mensaje no es de importancia. Hay hermanos que dicen, no, esto no es un tema de salvación. No lo considero así. Claro. Para mí es importantísimo, y tan importantísimo porque es tener a Cristo en mi vida. Y esto es lo que justamente el Señor quiere hacer. Jeremías capítulo 31 lo menciona así. Nadie va a pedir a otro que le diga, que le muestre quién es el Señor, porque todos me conocerán, dice el Señor. Entonces, conocer al Señor es todo para nosotros. Conocer al Padre y conocer al Hijo es todo para nosotros, porque ahí está la salvación. Y eso lo dijo, eso está registrado en las Escrituras. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Juan 3:16 pues menciona también cosa similar con respecto a que el Padre entregó a su Hijo porque tanto nos amaba para que nosotros pudiéramos tener oportunidad de salvación y de vida eterna en Cristo, ¿no? Y el apóstol Pablo mencionaba también, ¿no?, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es maravilloso porque yo había predicado tantas veces estas cosas, pero no las veía tan claras como ahora las veo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto es justificación por la fe, y esto es tener a Cristo en mi vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene al Padre, ¿sí? El que niega al Hijo está negando también al Padre. Dicen las Escrituras esas cosas. Entonces todas esas cosas empezaron a encajar, todos estos textos que en mi mente estaban en desorden, al aceptar esa verdad comenzaron a tomar forma. Claro. ¿No? Como un rompecabezas que cada pieza va encajando, y yo alabo el nombre del Señor porque llegué a entender esto es tan importante como la salvación y la vida misma y el plan de salvación del Señor. Porque lo que el Señor quiere, y eso lo mencioné en Jeremías 31, lo encontramos, es que le conozcamos. Conocer al Señor es tener a Cristo en mí. Sí. Y aparte, como lo habíamos mencionado en una conversación en privado, conocer al Señor es igual a que Cristo me hable directamente. Y eso lo quiso hacer desde siempre, desde el Sinaí lo quiso hacer el Señor. Porque ¿quién dio la ley? Dice, fue el Cristo. Señor, claro. Eso lo dice la sierva del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, el Señor Jesucristo en los postreros días es el que nos quiere hablar. Pero la dureza de nuestro corazón no permite esto. Nos cerramos y decimos como hoy en día, decimos como el pueblo de Israel a los pies del Sinaí, que no nos hable Cristo, que Cristo te hable a ti, Moisés, y tú háblanos a nosotros. Eso no nos permite tener una relación directa con el Señor. Entonces nunca se va a cumplir lo que dice Jeremías 31. Que de hecho, perdona que te corte, pero de hecho la Trinidad plantea que cuando Cristo nos habla, o la relación nuestra con Cristo, es a través de un mediador, que es el Espíritu Santo. O sea, nosotros estamos poniendo un mediador al poner una tercera persona como intercesora. En cambio, la Biblia presenta que Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. O sea, nuestra relación es directa con Cristo. Amén. O sea, es con el Padre a través de Cristo. O sea, que el primer individuo que encontramos es Cristo. Obviamente, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, por eso es que le recibimos, ¿no? Pero nuestra comunión, como dice Juan en 1 Juan 1, versículos del 1 al 3,
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Antes de continuar, me vino a la mente mientras mencionabas el tema de la importancia de la deidad, me vino a la mente dos pasajes, ¿no? Génesis 1, ¿no? Hagamos al hombre, el Padre y el Hijo, o sea, como creadores. Y después, Apocalipsis capítulo 5, todo el universo adorando al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿no? O sea, desde Génesis a Apocalipsis se nos muestra quiénes fueron que crearon los cielos y la tierra y a quién debemos nuestra adoración. Es una verdad evidente en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, y cambia, como mencionaba Carlos, la concepción que tenemos de otros temas, como por ejemplo el de la justificación por la fe, en muchos aspectos. Sé que ibas por esa línea, pero ¿de qué manera impactó esto en, bueno, tu visión del ministerio, temas, doctrinas como la justificación por la fe, cómo es la experiencia? Sabemos que no siempre es agradable Sí. este camino. Los que no entiendan a lo que me refiero con que no es agradable este camino, lean los comentarios muchas veces de los videos, te van a ver que siempre hay descalificaciones y cosas por el estilo, un trato así como un poco agresivo, ¿no? O sea, los que no creen en la Trinidad son herejes, o son arrianos, o son esto, son lo otro. Y eso es un poco el pan de cada día para aquellos que profesamos esta verdad. Pero bueno, contanos vos cómo ves esto. Sí, bueno, esto prácticamente empezó a ocurrir en nosotros como familia y como pequeño ministerio familiar después del sermón en Lima, ¿no? Claro. En Lima, Perú. Yo no quería predicar el tema. Claro. El Señor lo sabe. Yo llevé de aquí de Santa Cruz, y mi esposa es testigo porque ella me pregunta, ¿y ya tienes tu tema? Sí, ya lo tengo. Yo iba a predicar de otro tema. Eventos finales era lo que íbamos a predicar. Yo tenía mis dos temas para ese sábado. Pero llegando allá, estando en la casa de mi suegra en Lima, llegamos jueves, ¿no? Y para amanecer viernes, o sea, había en mí un impulso fuerte a cambiar el mensaje y que predique esto. Lo resistí por cierto momento, pero llegó un momento en que dije, no puedo aguantarlo más, ¿no? Y cuando reviso las escrituras, ¿no? Hay una parte que el mismo Jeremías dice, no, el Señor fue más fuerte que yo, ¿no? Y el apóstol Pedro también menciona, ¿no? Acerca del poder de parte del Señor, ese poder que en el griego es dínamo, ¿no? Eso que te impulsa a hacer lo que a veces la carne no quiere hacer o que el hombre se resiste a hacer, pero fue más fuerte que uno. Y quiero mencionarles, hermanos, no permitan y no acallen la voz del Señor en su vida, porque eso es peligrosísimo. Si nosotros cerramos nuestros oídos a la obra del Señor, estamos corriendo el riesgo de ya no más reconocer la voz del Señor, porque hay otro que nos está hablando, y ese otro también está interesado en que le prestemos atención. Esto fue más fuerte que yo, así que le dije a mi esposa, mira, no resisto más, voy a sentarme y voy a escribir. Y ella estaba preocupada por mí, por mi salud, porque, o sea, ya era casi la tarde del viernes y yo me iba recién a sentar a armar un mensaje, un sermón. Mira, estuve despierto hasta las 3:30 de la mañana. A algunos les he contado este testimonio y el Señor lo sabe, fue así. Empecé entonces a armar todo lo que yo ya había estado estudiando, había estado leyendo, comprobando si es real, si es verdad, todo este asunto, y para seguir la secuencia de las cosas, la secuencia lógica que todo mensaje necesita tener, ¿no? O sea, y basado en un escrito está ahí en la verdad. Y recuerdo, terminé 3:30 de la mañana, me fui a descansar algo, y a las 6 me estaba listando para ir a predicar, a 6 de la mañana. Y el Señor fue misericordioso, porque en su misericordia Él nos llama y nos utiliza con alguna razón que en un principio quizás no lo sabemos, no lo entendemos. Pero si escuchamos la voz del Señor vamos a ser bienaventurados y bendición va a venir.
Pero también dice la palabra de Dios que el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Y sabemos también que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y obviamente Satanás está muy molesto cuando se expone algo que va en contra del engaño directo de él. Porque lo que quiere hacer Satanás a través de la doctrina de la Trinidad es que no recibamos al Espíritu del Señor y entonces no se cumpla todo lo que el Señor tiene planeado. O sea, estoy hablando del plan de salvación. Y el Señor no pueda juntar a los 144,000. Ese es el peligro de seguir creyendo en una Trinidad. Claro. Y distraernos de la verdadera razón de nuestra fe. Entonces, cuando predico esto y termino esto, yo nunca había sentido, mi familia nunca había sentido palos, piedras y cosas, adjetivos, miradas, palabras airadas, rostros enojados así delante de uno, tratando quizás de intimidar a uno. Mi familia y yo sufrimos mucho durante el resto del recorrido de la campaña en Perú. En algunas ocasiones derramamos algunas lágrimas delante del Señor, caímos sobre nuestra roca. Claro. En algunas oportunidades habíamos conversado también, ¿no?, de lo difícil que estaba haciendo. Pero cuando estudiábamos las Escrituras, o sea, nos muestran los sufrimientos por el nombre o a causa del nombre. Y yo le decía a mi esposa, ¿notas? Es por asunto del nombre. ¿De quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, unigénito y engendrado del Padre, un hijo literal de Él. Esa es la razón por la cual Satanás está furioso. Claro. Y utiliza personas que todavía no están sometidas a la voluntad del Señor, y sí lo están todavía, en cierta manera, a la voluntad del enemigo, por más que sean de la verdad presente o se consideren de la verdad presente, pero sus actitudes y cosas, o sea, nos manifiestan esto. Y utiliza a esas personas para justamente hacernos sentir mal y querer reflexionar en la luz que ya el Señor nos dio. En otras palabras, hacernos dudar quizás. Claro. O sea, lo que la gente quería, y eso yo entendía, no, porque no encontrábamos otra razón, lo que la gente quería que yo le diga con esas miradas, esas actitudes, esas palabras, eso es ceño fruncido, era que yo diga, mira, me arrepiento. Pero arrepentirse, y ahí como Martín Lutero, o sea, arrepentirse sin que nadie me explique el por qué, o si con una razón verdaderamente basada en las Escrituras, o sea, no tiene sentido. Martín Lutero dijo algo, ¿no? Si ustedes me muestran con las Escrituras de que yo estoy en error, pues me someto. Pero si no logran hacerlo, pues esa recomendación viene de la Biblia. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor en ese trayecto, estuvimos casi mes y medio yendo por varios lugares. Utilizó a personas que fueron como un aliento, ¿no? Como cuando el Señor viene y vamos, Sí, ¿no? sí. Ánimo, hijo, ¿no? En algunas ocasiones inclusive, o sea, después de cantar en privado, orar, derramar algunas lágrimas, ¿no?, recibía una llamada así de inmediato de alguien animando. O sea, esas cosas las hace el Señor, o sea, no son casualidades. Nunca vamos a estar solos, y eso lo dijo el Señor claramente, ¿no? Me voy, pero vendré a vosotros y estaré con vosotros hasta el fin. Y nosotros hemos visto en carne propia el acompañar del Señor durante todo este proceso. Y si no confiamos en esas promesas, o sea, ¿qué va a ser de nosotros? Se vienen ahora pruebas más difíciles para el pueblo de Dios. Sin duda. Y si no estamos confiando en el Señor porque no le hemos conocido en verdad, porque no le hemos conocido en verdad, el Señor está teniendo misericordia ahora con estos mensajes que están yendo de manera más profusa y más lejos, ¿no?, abrazando el mundo entero, y con alguna razón lo ha permitido así, con el simple y llano propósito de darnos la oportunidad de que podamos conocerle a Él, y nos está preparando para que aprendamos hoy a confiar en Él. Porque si ahora no aprendemos a confiar en el Señor y depender plenamente de Él, o sea, mañana más tarde, no dudemos, vamos a claudicar. Eso así. Y vamos a someternos a la imposición, porque no va a haber qué comer. Y no va a haber posiblemente dónde escudarse dentro de las ciudades.
Y ahí está la recomendación del Señor. Y el que cree, pues va a poder tener la oportunidad ¿de qué cosa? No solo de conocer al Señor, sino de ser lleno de Él. Su plenitud en nosotros. Eso es lo que abriga este mensaje, en contra de lo que es una Trinidad. Claro. Tremendo. Yo me quedé... Bueno, mi mente se fue y vino para varios lados mientras contabas el testimonio. Realmente es un cambio total de perspectiva, entender cómo nuestros pioneros creían acerca de la deidad. Todas las verdades cobran nuevo significado, cobran nuevo sabor. Comenzamos a comprender muchos textos que antes los considerábamos alegóricos, ahora los entendemos literalmente, encajan perfectamente, no tenemos que andar inventando explicaciones ni nada, sino que cuando la Biblia dice Dios de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, entendemos la magnitud, porque ese Hijo unigénito, que era el único engendrado, era todo lo que tenía, Dios dio todo por nosotros. El que dio todo lo que tenía por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas, ¿no? Y eso afecta a nuestra confianza en Dios, afecta a nuestra comprensión de su carácter, porque la Biblia dice que en esto se ve el amor de Dios, en que Dios entregó a su Hijo. Si no entendemos que Dios entregó a su Hijo, ¿cómo veríamos el amor de Dios? Y bueno, no sé, para terminar, Carlos, ¿alguna cosa que te haya quedado en la mente o algo que quieras transmitirle a los hermanos que quizás están estudiando este tema? Algunos están estudiando este tema, seguramente los que vengan a ver este video están estudiando este tema, otros ya lo vienen revisando hace bastante tiempo. ¿Qué quisieras compartirles o decirles, o a los que por ahí nunca se lo plantearon, sobre esto? Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si nosotros nos basamos nuestra fe en un documento escrito y le llamamos doctrina, estamos cerrando la puerta a más luz de parte del Señor. A más luz de parte del Señor. Y esto no necesariamente es nueva luz, porque lo que hoy estamos haciendo, lo haces, Emanuel, y lo hacen otros hermanos, y pastores también, porque hay pastores, hermanos, que creen en esto, están aceptando esto, y están viviendo posiblemente las cosas que me ocurren a mí, que te ocurren a ti, Emanuel. Y hay muchos que inclusive han decidido apartarse, dejar las credenciales y empezar un ministerio. ¿Por qué? Por aceptar esa verdad. Entonces, si nosotros aceptamos una doctrina así escrita y estipulada, estamos cerrando la oportunidad para que el Espíritu Santo nos siga conduciendo a toda verdad. Nos siga conduciendo, porque no ha terminado la labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos sigue conduciendo a toda verdad. Entonces, no nos cerremos a lo que ya está escrito, estipulado, como una creencia, una doctrina de alguna iglesia o denominación. Un credo, bendito. Un credo, exacto. Dejemos que el Señor nos siga hablando a través de su palabra y sometiéndonos cada vez más al escrito está. Como bien mencionaste, aceptamos luz, un poco de luz, que así sea un rayito de luz en cuestión a entendimiento en el momento que estás buscando al Señor y dejando que Él te enseñe, y no te niegas a esa luz, el Señor te va a dar más luz. Exacto. Y ahora vas a porciones de las Escrituras, tremendas porciones de las Escrituras, que eran oscuridad quizás para nuestra mente de manera personal, van a empezar a brillar con mayor claridad y van a tener sentido en nosotros. Y lo mencionaste. Me ha sucedido de que en este trayecto de Perú no solamente sucedieron cosas difíciles. El Señor nos dio alegrías. Y las alegrías es ver grupos, Emanuel. No menciono 3, 4 personas, grupos enteros, que quizás en oposición eran 4 o 5. Grupos enteros que aceptaban y decían, vamos a continuar estudiando esto. Familias, hubo familias en que me pidieron que pase todas las noches predicándoles de este tema y todo lo que el Señor me había podido mostrar, aunque sea poco, claro, para poderles compartir. Y aceptaron la verdad. Pero sucede también de que el enemigo, así como obra el Señor, también obra el enemigo para tratar de desanimar.
Y es que han habido muchas respuestas de algunos pastores a raíz, quizás después del sermón que su servidor predicó, y otros sermones más en relación a no voy a ser específico con esto, que han salido algunos otros pastores a hablar en oposición directa con este mensaje. Y lo que han creado es duda en estos hermanos que aceptaron de alguna manera lo que se predicó de manera personal con ellos. Yo les digo una cosa. Si la luz que recibiste, la recibiste y estuviste seguro que fue de parte del Señor, deberías tener duda entonces. Porque si se te presenta y le llamas luz, que es contraria a lo primero que se te presentó, deberías entonces dudar, pensar y reexaminar. Claro. Cómo el Señor te dio esa primera luz y ahora esta otra luz, entre comillas, contraria a esto. Porque existe la lucha y esa es real. Y solamente aquellos que sean humildes y sinceros y realmente tengan una experiencia personal con el Señor van a reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, se ve que cuando él hace sus viajes misioneros, él después les manda algunas cartas y en esas cartas vemos algunos reproches. ¿Cómo es posible que ustedes hayan vuelto a esos rudimentos, a esos viejos rudimentos? ¿Cómo es posible que se hayan apartado de la fe? Claro. ¿Cómo es posible que se hayan apartado del Señor Jesús? Yo los engendré, yo los formé, son mis hijos. ¿Cómo es posible que ahora ustedes estén en esa situación o condición? Y a la vez, donde hay reprensión, pues también la exhortación y el llamado, nuevamente les hace Pablo, a volver ¿a qué cosa? A lo que el Señor les mostró ya, sacándolos de la oscuridad. ¿Cómo van a volver a la oscuridad otra vez? Entonces, hermanos, no seamos negligentes con lo que el Señor nos ha dado. Necesitamos ser constantes. Ahora, no estoy diciendo que creamos en algo de manera ciega. Claro. Pero necesitamos sí conocer al Señor. Y necesitamos intimar con el Señor para poder reconocer qué es cosa de Dios y qué no es cosa de Dios. Hay algunas personas que están afinadas en este sentido y no les es difícil poder aceptar un mensaje como este. Pero con las otras personas, a ellas me refiero, hermanos, necesitamos persistir en la doctrina. Y esto es un asunto histórico. Desde el Antiguo y Nuevo Testamento y en el inicio de nuestra iglesia, necesitamos persistir en la doctrina que el Señor mostró. Y permíteme mencionarlo a nuestros antepasados, al hablar de los pioneros. Y persistir en el sentido también de tratar de conocer cada vez más íntimamente al Señor para que yo escuche su voz, hablándome, explicándome las Escrituras, y yo pueda acercarme a estas, obedecerlas, escucharlas, entenderlas y obedecerlas. Y continuar en el estudio, en el aumentar la fe. Y eso recomienda también el Espíritu de Profecía. O sea, nosotros necesitamos sacar de la Biblia, tener argumento sólido basado en las Escrituras para todo ataque de parte del enemigo. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos nosotros basarnos en la palabra de Dios, en el escrito está. Necesitamos aprender a diferenciar lo que es doctrina de hombres y lo que es doctrina de Dios. Porque dentro de nuestra iglesia y estos pastores que sé que ahora últimamente han sacado algunos videos con respecto a esas cosas, dicen que solamente creen en las Escrituras, pero cuando revisamos sus argumentos, mezclan un escrito está y le añaden de su propio pensamiento. Sepamos diferenciar estas cosas. Claro. Es necesario tener esa claridad y esa agudeza en este tiempo. Y son cosas que solamente el Espíritu puede poner en nosotros. Eso es. ¿Sí? O sea, el Señor nos haya... El Evangelio es sencillo. No es para personas que hacen las cosas complicadas. El Evangelio es sencillo. Y por ser sencillo el Evangelio, todos tenemos acceso a poder hacer eso. Y por eso menciono que es el Espíritu quien pone a nosotros esa agudeza para poder diferenciar. Oye, mira, eso no está escrito, pero lo utilizan como recurso, mezclando el escrito está, añadiéndole algo de su pensamiento y diciendo, ¿ves? Esto defiende tal cosa, tal punto, o defiende la Trinidad. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con esas cosas. Necesitamos nosotros afinar nuestros sentidos, que el Señor afine nuestros sentidos, afinar nuestros oídos y estar en relacionamiento con Él nos va a dar el espíritu correcto para poder ser guiados por Él a través de nuestro camino de las Escrituras. Yo no digo saberlo todo.
Y no sé qué ser humano podría decir, yo lo sé todo con respecto a las Escrituras. Claro. Yo sé que las Escrituras, y lo entiendo, lo vamos a entender, lo vamos a estudiar por la eternidad. Pero las cosas reveladas son para nosotros. Las que no son reveladas le pertenecen al Señor. Y hay escrito está puntuales en las Escrituras. Y esas son bases para nosotros que el Señor ha puesto ahí en su palabra, para que de ese punto partamos. No existe un dicho de Cristo, y eso lo dice Ellen White, no existe un dicho de Cristo que contradiga a otro. Claro. No puede haber entonces, podemos nosotros decir, una porción de las Escrituras, por un lado, que se entienda, y por otro lado, que esté en contrario a eso. Y lo mismo se debe hacer con los escritos de la sierva del Señor, de la hermana Elena. Entonces, mis hermanos, no dejemos que Satanás nos confunda en la mente, y dejemos más bien que el Señor con su luz pues pueda darnos mayor claridad, mayor entendimiento con respecto a esas cosas que son muy, muy importantes para este tiempo. Algo que quisiera quizás añadir está en lo siguiente. Satanás sabe, Emmanuel, Satanás sabe que el Señor está por derramar su espíritu. Y él, a todo intento que el Señor quiere hacer de levantar el mensaje y darle una visibilidad mundial, y voy a hablar en esos términos, a este mensaje de él y de su Hijo, Satanás va a atacarlo con todas sus fuerzas y con todo recurso humano que él tiene, con todo su poder. Ahora los ataques son medianos. No es todo el poder que Satanás está usando. Él está guardando todo para más tarde. ¿Por qué? Porque esta verdad, hermanos, si se los aseguro en el nombre del Señor, esta verdad va a ser más clara en estos siguientes tiempos. La vamos a tener más clara en estos siguientes tiempos. Los mejores años de la iglesia están por delante, y eso nosotros lo sabemos con claridad. Están por delante. Si ahora no practicamos con estas cosas, no entramos al gimnasio del Señor, no nos sometemos al crisol del Señor ahora, y sufrimos por el nombre de Cristo, y llevamos la cruz de Cristo ahora, vamos a podernos preparar entonces para esa prueba mayor. Claro. Así que ánimo en el Señor, mis queridos hermanos. No estamos solos. Y no me refiero al asunto de estar solos, no solo en el sentido de que tenemos a nuestros hermanos a nuestro lado que nos pueden motivar, estimular, aconsejar, sino también que tenemos al mismo Señor Jesucristo de nuestro lado. Si tenemos a Cristo, ¿qué podría estar contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros, dice la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo está obrando para nuestro bienestar. Y Él, quien ha producido en nosotros la buena obra, dice que la va a terminar. Amén. Confiamos en eso. Confiemos en eso, hermanos. Amén. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que, agradecido a Dios por el testimonio. Yo sé que estas cosas que nosotros vivimos, experimentamos, ayuda a muchas personas que quizás están pasando por las mismas situaciones, las mismas dudas, las mismas incertidumbres, y seguramente muchos de los que estén escuchando se van a sentir identificados. Pueden dejar acá abajo todos los comentarios, ustedes ya saben, en los videos dejen todos sus comentarios con respecto a esto. Voy a dejar un correo electrónico o un número de Carlos para los que se quieran contactar con Carlos para preguntas, para lo que fuera. Le voy a dejar el contacto de él y seguimos adelante por la gracia del Señor que me dio la oportunidad de estar acá en Bolivia. Si tengo la oportunidad de grabar otras entrevistas con otros predicadores, con otros ministros que están sirviendo al Señor aquí, lo van a estar viendo próximamente en el canal también. Así que Carlos, muchas gracias nuevamente. Que Dios te bendiga y gracias también por la recepción de tu familia hacia mi persona en estos días. Muy agradecido al Señor por eso. Muy gustoso de poderte tener, es una alegría y tú lo sabes para nosotros el tenerte aquí, poder compartir esta maravillosa fe, ¿no? Que sin duda nos fortalece y nos prepara para el fin y sobre todo nos prepara para tener a Cristo en nuestra vida. Amén, así sea. Hermanos, un fuerte abrazo para todos. Ya saben, compartan este video, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.